Es hora. Ya es tarde. Buenos días. Buenos días, escuela presente. Buenos días. Buenos días. Buen día a todos. Buen día. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buen día a todos. Buenos días. Sean bienvenidos al tercer módulo de este diplomado en materia de ciberseguridad y ciberdelitos. Vamos a dar unos 2 minutitos solo mientras se conecta la persona que nos estará disertando el tema del día de hoy, que tuvo unos problemas técnicos, y ya continuamos con el desarrollo del curso. Sandrita, yo ya estoy conectada. Muy bien. Gracias, licenciada Montserrat. Buenos días. Ya nos indica entonces la licenciada Montserrat que se encuentra por acá. Como bien les decía, el día de hoy pues vamos a desarrollar el módulo número 3. Vamos a abordar la temática de democracia digital.
Antes de que demos inicio, siempre me gustaría recordarles que por favor puedan mantener apagados sus micrófonos para que no intervengamos en el proceso del desarrollo del curso. El curso, pues, el módulo va a estar desarrollado en horario ahorita a partir de las 9:30 hasta las 11 horas. De las 11 horas a las 11:30 vamos a atender todas las consultas que existan en relación a la temática, tanto por la profesional como por otros aspectos que se les estén dificultando en relación a la plataforma del curso. Vamos a dejar esta media hora para poder atender todas las inquietudes. Entonces, para dar inicio, presentarles a la licenciada Montserrat Vidal. Ella es licenciada en Administración de Empresas con estudios en Ciencias de la Comunicación. Actualmente, pues, también cursa una maestría en Diplomacia Estratégica y Política y es coordinadora del sector de Comunicación e Información de la Oficina de UNESCO en Guatemala desde el año 2018. La licenciada Montserrat Vidal también tiene mucha experiencia en temas de libertad de expresión, protección al periodista, de la comunicación del riesgo, a través de lo que son emergencias humanitarias. Además, se ha especializado en el tema de nuevas tecnologías, o sea, en las TIC, para el desarrollo humano, en todos los temas relacionados a gobernanza de Internet, en el uso responsable de las redes sociales, en temas de protección de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, y ha trabajado en UNESCO, ¿verdad? Varios proyectos relacionados al tema del uso de las TIC para la prevención de la violencia juvenil en el Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Montserrat. Le dejamos el espacio para que pueda interactuar con las personas participantes en este curso. Muchísimas gracias, licenciada Barrios. Buenos días a todos y todas. Es un gusto poder estar el día de hoy aquí acompañándoles. Agradezco mucho a Lesbeth por la invitación. Y pues me pidieron que impartiera el día de hoy el módulo 3, en donde abordaremos el tema de lo que es la democracia digital. Entonces voy a compartir pantalla. Me dicen ahí si lo miran. ¿Lo miran? ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí se ve. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces les comentaba que el día de hoy me pidieron que abordara el tema de lo que es la democracia digital. Como les comentaba Sandrita, pues yo estoy a cargo, trabajo en la UNESCO a partir del 2018, a cargo del sector de comunicación e información. ¿Qué es lo que pasa? La UNESCO es la organización especializada, líder mundial de las comunicaciones, que contribuye al adelanto de la paz y el desarrollo, el fomento de la libertad de expresión y de prensa, el pluralismo y la independencia de medios. Y los programas que tiene el sector de comunicación e información se basan en la Constitución de la UNESCO, que encomienda a la organización el fomento de la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y la imagen. O en estas épocas, en esta era, permítanme un segundito, perdón. Eso es el problemita de home office. Deme un segundo. Ay, disculpen. Bueno, pues les decía que que la UNESCO es la Organización de Naciones Unidas, entonces, que está a cargo, como ustedes sabrán, de lo que es la educación, la ciencia, la cultura y el tema de la comunicación, que es el sector que menos se conoce porque es el sector más reciente. Entonces, desde ahí es donde nos encargamos de todo el tema de nuevas tecnologías. Para alcanzar la meta que les comentaba de que se debe fomentar la libre circulación de ideas por medio de la palabra y la imagen, la UNESCO en Guatemala crea espacios y acciona iniciativas
junto a organizaciones de sociedad civil, instituciones de gobierno, como esta alianza que tenemos junto al SBET, universidades y todas las partes interesadas para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión y de información, la seguridad de los periodistas y el desarrollo de las sociedades del conocimiento sostenible e inclusivas. ¿Qué significa esto? Crear sociedades del conocimiento sostenibles e inclusivas. Es importante que fomentemos la creación de conocimientos. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros niños, las próximas generaciones que vienen detrás de nosotros, puedan tener, y de hecho tienen ese acceso a la información que ahora por medio de las tecnologías es tan fácil de acceder, pero lo importante es qué se hace con esta información. O sea, no es únicamente porque ahora los jovencitos padecen de hiperinformación o hyperinformation, como se dice en inglés. ¿Y qué quiere decir esto? Tienen demasiada información al alcance de sus manos. Entonces, lo importante es saber cómo ellos van a utilizar esta información. Ahora, me pidieron que habláramos un poquito de qué es la democracia digital. Como este es el tercer módulo, yo me imagino que ustedes ya han aprendido un poquito sobre lo que es el Internet, entonces no me quise detener en esos temas. El Internet, como saben, es una pirámide donde viene desde abajo, donde es el tema de infraestructura, cableado, etcétera, y se va hasta la punta, en donde la punta es el usuario final. A partir del 2020, que fue el momento en donde surgió el tema de la pandemia, pudimos entender de una mejor manera, porque realmente la tecnología ya ha estado desde hace mucho en todos los sectores de la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces, pero en el 2020 nos pudimos dar cuenta de la importancia que esto tiene. ¿Qué hubiese sido de nosotros si no hubiesen existido las tecnologías? Entonces, esto nos permitió que el mundo no se detuviera, que quienes, por supuesto, tenían acceso, porque no todo el mundo lo tiene, y estos son otros temas, pudieran tener acceso, continuar estudiando, continuar trabajando, continuar aprendiendo, continuar relacionándonos incluso, ¿verdad? En el momento en donde no podíamos ni siquiera salir. Y también entonces, como las nuevas tecnologías tienen un impacto en todas las situaciones de nuestra vida humana, también existe entonces lo que es la democracia digital. Entonces vamos a ver qué se entiende por democracia digital. Es poner la tecnología al servicio de la ciudadanía con un fin colectivo y que contribuya en la consolidación del sistema democrático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que la democracia nos permite que tengamos una participación activa dentro de nuestra sociedad. Ahora, al incluir lo que son las tecnologías en lo que es la democracia, entonces formamos esto que es la democracia digital. Por ejemplo, el utilizar en algún momento tecnologías para la emisión del voto. Eso es democracia digital. Por ejemplo, y a veces se confunde un poquito con lo que es ciudadanía digital, porque la ciudadanía digital es cómo nosotros nos relacionamos por medio de las tecnologías de una manera libre. Pero la democracia digital es cómo ponemos estas tecnologías al servicio de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando las sociedades buscan alguna manera de tener alguna revolución popular. Vemos que recientemente, por ejemplo, hubo una situación en Medio Oriente en donde una chica
fue asesinada por no utilizar el velo islámico de la manera correcta. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó una revolución. Entonces, utilizaron, por ejemplo, ciertas campañas en donde muchas mujeres se cortaban el pelo, ¿verdad? Muchas mujeres famosas cortaban un mechón de su pelo y todo esto se viralizaba. ¿Con qué fin? Con el fin de apoyar esta revuelta que se dio en aquel país. Hace muchos años también surgió lo que fue en Tunisia la primavera árabe o la primavera islámica, en donde también por medio de las redes sociales muchas, o sea, tuvieron un papel muy importante en cuanto a utilizar la tecnología, redes sociales, etcétera, para movilizarse. Esto es lo que es la democracia digital. Entonces, ¿cuáles son algunos beneficios que esto nos ofrece? Dice, los beneficios que ofrece Internet, las TICs, que las TICs son las nuevas tecnologías, y las plataformas digitales. Las plataformas digitales son Facebook, Instagram, podemos llamar a Twitter. Estas son plataformas digitales. Son múltiples y favorecen en los distintos ámbitos de la sociedad. Es una realidad que Internet ha venido para quedarse y es lo que estamos hablando. Ya no podemos decir Internet es el futuro. Nosotros ya estamos en el futuro y eso es algo que es muy importante que realicemos. O sea, ya cuando decíamos, o no sé aquí más o menos de qué edades son las personas que tengo por acá el día de hoy, pero recordemos que antes veíamos algunas caricaturas en donde mirábamos el futuro, ¿verdad? Mirábamos a las, habían robotinas, habían, no sé si recuerdan, habían carros que volaban, a eso no hemos llegado, por supuesto, pero por ejemplo, hacían llamadas de persona a persona, se miraba la cara y lo veíamos tan lejano, lo veíamos que era algo así como, wow, ¿cuándo va a pasar eso? Ahora lo podemos hacer. Y lo vimos ahora, como lo comenté anteriormente, durante la época de pandemia, en donde nos podíamos comunicar, podíamos hacer juegos, podíamos interactuar, etcétera, etcétera. Entonces, el futuro está ya acá. Entonces, el Internet es una realidad que vino para quedarse. Hay que saber hacer un uso responsable, eficiente y aprovecharlo de la mejor manera. Este es un tema totalmente aparte, pero cuando hablamos de las corrientes que surgen sobre el uso del Internet en la niñez, hay corrientes que dicen que no, que hay que llevar a los niños hasta cierta edad sin redes sociales, sin teléfonos y sin acceso, sin supervisión al Internet. Ahora bien, esto ya es algo que está, yo no sé si ustedes han visto que los niños yo tengo unos sobrinitos que a los 2, 3 años ya sabían exactamente cómo utilizar el teléfono, cómo agrandar, cómo achiquitar, cómo pasar páginas, etcétera. Ya vienen con este chip de la tecnología, ¿no? Ellos ya son nativos digitales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay corrientes en donde dicen que llegan a cierta edad, pero hay otras corrientes en donde dicen no, tienen que aprender a utilizarlas. Y yo lo ejemplifico como cuando vamos a salir a la calle y le enseñamos a un niño chiquito, le damos la mano, volteamos de un lado, volteamos del otro, que no venga ningún vehículo para poder atravesarse. Eso es como hay que aprender a usar las nuevas tecnologías. Esto lo que hay que hacer es aprender a utilizarlas de una manera en donde haya responsabilidad al utilizarlas, que se aprovechen de una buena manera, que no sean únicamente herramientas de juego o de entretenimiento, sino que esto es un mundo mucho más amplio que podemos aprovechar. Y para poder aprender, esto es mucho mejor. Entonces, ¿qué beneficios nos puede traer la democracia digital? 1, la reducción de la corrupción.
¿Cómo? Por ejemplo, ya existe, y lo vamos a ver más adelante, el tema de el gobierno abierto, ¿verdad? Que gobierno abierto significa poder tener que los habitantes de una nación puedan tener acceso a documentos, a información, y esto puede permitir que la población pueda estar vigilante de hechos de corrupción. Después, el acceso a la información pública, ¿verdad? Que eso también va relacionado con la reducción a la corrupción, el tener acceso a la información pública. Por ejemplo, yo quiero llegar a un ministerio y poder saber cuánto es el presupuesto anual que ellos tienen. Entonces, esta es información que, bueno, nosotros en Guatemala tenemos la suerte que ya tenemos una ley de acceso a la información pública y esto nos permite que hayan unidades que brindan esta información. Entonces, eso es algo que también es parte de la democracia digital. Nos permite también tener una sociedad colaborativa, tener una democracia directa, porque ahí estamos ejerciendo directamente lo que es nuestra democracia, es tener una democracia deliberada, es poder tener inclusión, igualdad y no discriminación. Recordemos, aquí me voy a hacer un alto, recordemos que el acceso al Internet fue ya proclamado como un derecho humano, un derecho universal. Todo el mundo tiene derecho al acceso a la información por medio de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que aquí dice inclusión, igualdad y no discriminación. No podemos prohibirle a alguna persona el acceso a la información por pertenecer a cierto grupo étnico o que no tenga derecho a cierta información, o sea, tenemos igualdad de derechos. Y es que el Internet, recordemos que nosotros como seres humanos tenemos derecho, ahí sí que derecho a nuestros derechos, por no ser siendo un poco redundante, pero tenemos derecho a ejercer nuestros derechos humanos. Y es que en el Internet, pero este es otro tema que también, porque ustedes saben que podríamos, o sea, el entorno digital es tan amplio que podríamos pasar muchos módulos hablando de esto. Entonces, el Internet también tiene sus derechos. Los derechos que ejercemos en el mundo real, por decirlo así, son los mismos derechos que tenemos en el mundo digital. Tenemos los mismos derechos. Entonces, cuando a uno le preguntan, mire, ¿cuáles son nuestros derechos en Internet? Son exactamente los mismos que tenemos en el mundo real. Pero este también es un tema bastante amplio. Entonces, ¿qué otro beneficio nos da la democracia digital? La modernización del Estado. Entonces, incluir el uso de las nuevas tecnologías dentro del aparato estatal nos permite modernizar también al Estado. En Guatemala, pues todavía nos falta, bueno, en todo el sistema del país, nos falta todavía vencer algunos retos grandes que tenemos, como por ejemplo, las brechas digitales tan amplias que existen. No podemos decir que es lo mismo tener oficinas, por ejemplo, ir aquí a una oficina de gobernación del Ministerio de Gobernación, en donde posiblemente van a tener impresoras, van a tener computadoras, van a tener tal vez alguna, pues yo desconozco, no estoy poniéndolo como ejemplo, pero yo lo desconozco, pero por ejemplo van a tener que alguna base de datos importante,
que ir a una oficina del departamento de Quiché, que sea dependencia de la misma oficina, en donde posiblemente ni siquiera va a haber acceso a Internet. Entonces, por eso decimos que la democracia digital nos permite una modernización del Estado. Sí, pero siempre y cuando hayamos vencido estas brechas digitales tan amplias que tenemos en el país. Y esto es algo que sucede alrededor del mundo. Quiero contarles que ahora, a nivel mundial, ya pasamos más o menos al 50% de la población ya tiene acceso a la conectividad, un poco más del 50%. ¿Qué pasa con el otro 40%? O sea, como podemos ver, la brecha digital no es un tema de Guatemala únicamente. Esto es un tema que sucede alrededor del mundo. Entonces, es muy importante poder ir venciendo estas brechas para poder hablar sobre la modernización del Estado. Y otro beneficio que tenemos es poder ejercer nuestra ciudadanía digital. Que también, como les dije anteriormente, es un tema bastante amplio. La ciudadanía digital es cómo ejercemos nosotros nuestra ciudadanía en el entorno digital. Cómo nos comportamos en el entorno digital. Cómo utilizamos de una manera responsable lo que es las nuevas tecnologías. Cabe resaltar que un ciudadano más activo y partícipe, que es lo que estábamos hablando de lo que es la ciudadanía digital, puede lograr lo siguiente utilizando las nuevas tecnologías. Uno, puede lograr más empoderamiento. Después, puede estar mejor informado. Puede participar más en los asuntos públicos. Puede ejercer de mejor manera su civismo. Por ejemplo, qué bonito sería poder tener algunas plataformas en donde pudiéramos fomentar el civismo en la ciudadanía de estudiantes, en el grupo de estudiantes. Sería muy bonito y seguramente han de existir, pero es muy importante que utilicemos estas nuevas tecnologías para fomentar este tipo de temas. Después puede tener una mayor fiscalización de los actos públicos, que era lo que comentábamos anteriormente a través del acceso a la información. Puede tener más oportunidades, más igualdad, mayor organización desde la sociedad civil, como les dije, pueden organizarse de una mejor manera. Y esto no es algo que debemos de ver como una manera negativa. Poder organizarnos como sociedad es algo muy importante. Es algo que debemos permitir. Es cierto que con el uso de las nuevas tecnologías también hay grandes retos que se busca eliminar a nivel mundial, no únicamente en Guatemala, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Poder organizarnos como sociedad nos va a permitir un mejor desarrollo de nuestro país. También mejorar el nivel de discusión política. Recordemos que en esta época preelectoral que estamos viviendo empiezan mucho lo que son los retos que tiene el uso de las tecnologías. Por ejemplo, la desinformación. Empieza a surgir muchísima desinformación. Empieza a surgir también los net centers, más net centers. ¿Qué son los net centers? Los net centers son grupos, o podríamos decir, sí, grupos que surgen, que buscan un
una remuneración para apoyar X o Y tema. Entonces, por ejemplo, un candidato contrata a un grupo que es todo un laboratorio, por decirlo así, en donde como se les paga, ellos van a apoyar el tema que la persona que les está pagando les está pidiendo que apoyen. Entonces, esto sucede en todo el mundo. Se ha visto, por ejemplo, en la época de la campaña del presidente Trump, habían aldeas completas. Aldeas, cuando les digo completas, es digamos una aldea, un pequeño pueblecito en donde todo el mundo se dedicaba a apoyar los temas que él pagaba porque se apoyaran. Entonces, esto es algo que sucede en todo el mundo, pero es parte de la democracia digital. A mí una vez me preguntaban, mire, ¿y cómo se hace para evitar que esto suceda? La creación el peligro de los net centers es que muchas veces apoyan temas que son, porque podemos decir, bueno, es la libertad de expresión, ¿verdad? Pero la libertad de expresión tiene una linecita muy finita que no podemos atravesar, que es uno, que se promueva el discurso al odio, que se promueva atentar contra la humanidad de alguien más, o sea, todo esto no es libertad de expresión. Eso es abusar de la libertad de expresión. Entonces, los net centers hay maneras de poder detectarlos, por ejemplo, pero bueno, ese también es otro tema bastante amplio y que no me pidieron que abordara el día de hoy. Entonces, la intención como dice aquí, es mejorar el nivel de discusión política, que surjan debates, siempre y cuando no se atente contra la dignidad de ninguna de las personas. Emprender la formación de nuevas agrupaciones políticas también es posible por medio de las redes sociales. Han surgido grupos de apoyo, de apoyo a ciertos temas de sociedad civil y contribuir en mejorar la calidad de la democracia. Esto es muy importante. Las nuevas tecnologías no pretenden que se abuse de la democracia. No, al contrario, debe contribuir a que haya una mejor calidad de la democracia. Ok, entonces aquí vamos con qué es el derecho cibernético. Entonces, perdón, no sé a qué hora me había dicho que quería que hiciéramos un alto, Sandrita. Es hasta las 11 de la mañana, Linda. 11, ok, yo creo que voy a terminar antes y si quieren vamos viendo después lo de las preguntas. Bueno, entonces el derecho digital. Les cuento un poquito. Así como la tecnología está en todos los sectores de la población, podemos ver que está, por ejemplo, el tema de la ingeniería, que trabaja todo el tema de conectividad. Está el tema de las personas como yo, que vemos el tema de Internet para el desarrollo de la humanidad o de las poblaciones. Existe la salud digital, o sea, vemos que ya se tienen datos de, por ejemplo, si tienen su información médica ya en una base de datos de su médico, ya eso es salud digital. Por ejemplo, el poder compartir información de investigaciones en una universidad en Guatemala y otra universidad
en Estados Unidos. Eso ya es salud digital. El hecho de poder compartir, por ejemplo, datos. Recordemos que existen los datos personales. Nuestros datos personales no pueden ser compartidos, entonces no quiero que se vayan a confundir. Pero ciertas investigaciones, los doctores pueden tener su información ya, el Internet de las cosas tiene mucho que ver, por ejemplo, en marcapasos del corazón, en donde ya se ponen chips, que puede ser que ya le manden la información médica a su doctor. Por ejemplo, cuando usamos los relojes inteligentes, en donde también nos están midiendo cómo está nuestra presión. Todo eso es salud en el tema digital. Educación en el tema digital. Pero también entonces existe el derecho cibernético. Y es que les voy a contar que cuando uno participa en eventos que se realizan a nivel mundial sobre Internet, es muy divertido porque le preguntan a uno, ¿usted es ingeniero o es abogado? Imagínense yo que no soy ni ingeniera ni abogada, yo soy, de profesión soy administradora de empresas. Pero los abogados tienen mucho que ver en el tema del entorno digital. Y lamentablemente, esto es algo que las escuelas de derecho de las diferentes universidades deben tener en cuenta que debe ser incluido en los cursos de derecho. ¿Por qué? Porque la legislación digital existe. Hay muchos países, por ejemplo, en Europa, hay una excelente legislación del tema digital, tanto que estaba leyendo que precisamente hoy había un cambio en Europa con el uso de nuevas tecnologías, pero por ejemplo, pueden ver que ellos cuidan mucho, han legislado mucho el tema del cuidado de los datos personales. También el tema de monopolios. Entonces, estos temas son temas que se han legislado alrededor del mundo. Sudamérica, por ejemplo, nos lleva muchos años de ventaja en cuanto al tema de legislación en el uso de las nuevas tecnologías. En Guatemala todavía no tenemos un marco legal que regule el tema cibernético. Se han hecho algunos esfuerzos y con la SBET, por ejemplo, a través de la CITIC, la SBET ha tenido un papel muy importante y se logró que algunos delitos que se pudiera poner dentro de la legislación ya existente, algunos delitos que atentaban contra la niñez guatemalteca. Y entonces ya se subieron como delitos cibernéticos. Por ejemplo, el acoso y creo que la extorsión, si no estoy mal. Sin embargo, no tenemos un marco legal. Existe el acuerdo, internacionalmente existe un acuerdo que se llama el Acuerdo de Budapest, que es el que regula todos estos temas digitales. Sin embargo, Guatemala todavía no es país firmante. Se le ha invitado a poder firmar este acuerdo, pero todavía esto no se ha realizado. Cuando esto suceda, entonces Guatemala se verá obligado a legislar los temas cibernéticos. Por el momento, es lo que les comenté se logró de subir estos delitos digitales, ha sido como que los avances que ha tenido, y aparte tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad, pero la estrategia nacional de ciberseguridad se enfoca en los temas por ejemplo, de delitos cibernéticos, por ejemplo, los hackeos, ¿verdad? A los bancos y etcétera.
pero no en sí tenemos un marco legal que nos cuide a nosotros como ciudadanos. Entonces, eso es lo que debemos fomentar que suceda. Hace poco estuvimos a punto de que pasara una ley que iba a poder darnos un marco legal. Sin embargo, se creó mucha especulación y algunas reacciones en contra de la ley debido a que había una cláusula en donde se daba o se malinterpretaba y podía hacer que cualquier persona pudiera denunciar a otra persona por acoso, y esto nos daba no sé cuántos años, penalizaba no sé cuántos años de cárcel. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, este artículo, pues lamentablemente no hizo que no se lograra pasar esta ley, pero es importante que como ciudadanos nos involucremos y busquemos la manera de que ustedes, si están en cargos públicos, de que exista una ley o una iniciativa de ley participativa en donde todos los sectores estén involucrados y se pueda pasar una ley que regule estos temas. Entonces, como les decía, el derecho es muy importante en los temas cibernéticos. El concepto es que es el conjunto de principios y normativas reguladoras que engloban los efectos jurídicos de la relación entre el derecho tradicional y la informática. Entonces, como les digo, es el vínculo del derecho con las nuevas tecnologías. Esto no solo aplica a las herramientas que se pueden usar en el derecho por la vía informática, sino toda la nueva normativa legal en torno a delitos informáticos y demás. Entonces, como le dice, no aplica solo a las herramientas que se pueden usar. ¿Qué quiere decir? Que esto no aplica a que el abogado tenga una laptop y por ahí pueda hacer un acta, ¿verdad? Que esa es parte de, pero es mucho más. El derecho cibernético es mucho más. Es el marco legal que le podemos dar a el tema cibernético. Entonces, ¿de qué se preocupa el derecho informático? Se preocupa por la informática como fuente de problemas jurídicos relevantes, de modo que se puedan proponer soluciones y regulaciones. Aquí es donde entra también todo el tema del aparato el aparato judicial. Entonces, es por eso importante que jueces, magistrados, operadores de justicia aprendan también sobre el entorno digital. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente en los cargos públicos tenemos personas que no son precisamente nativos digitales. O sea, sino, muchos de los que estamos acá somos personas que somos migrantes digitales. O sea, ya cuando nacimos, hemos sido afortunados porque hemos visto toda la evolución de las nuevas tecnologías, pero no nacimos con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que aprender a utilizarlos. Y en el derecho cibernético es muy importante entonces que jueces, operadores de justicia, que abogados aprendan de cómo también el entorno cibernético nos puede servir. Por ejemplo, cuando hablamos de ciberseguridad, se toma en cuenta también cómo las herramientas, ciertas herramientas nos pueden servir como pruebas legales a la hora de llevar un caso a un juicio, por ejemplo. Entonces, ¿qué sí se puede y qué no se puede llevar? ¿Verdad? Eso es muy importante. Entonces, para tener este conocimiento es importante que se incluya todo este tema en la formación también de servidores públicos.
Entonces, y eso es lo que pretende este curso del SBET, por ejemplo, y eso es importantísimo, poder continuar haciendo este tipo de procesos para que los servidores públicos se vayan formando en los temas de ciberseguridad. Entonces, aquí nos dice, ¿qué beneficios nos da el derecho cibernético? Entonces, por ejemplo, uno, el principio de equivalencia funcional. Teniendo un soporte legal robusto, o sea, si tuviéramos un marco legal, un documento emitido, firmado y consensuado por las partes implicadas de manera escrita, tiene la misma validez que el mismo documento en soporte informático. Es decir, dicho documento digital es igual de válido que su homólogo en físico. Entonces es muy importante recordar que si el documento legal de manera cibernética tiene la misma, el mismo valor que el documento físico, ¿verdad? Pero estas son cosas que el formato legal, el marco legal nos debería de dar, por ejemplo. Ah, creo que se me quedó trabado aquí. Denme un segundito. Perdonen, pero ahí está. Ok, el segundo es el principio de neutralidad electrónica. Las leyes sobre la neutralidad electrónica de los documentos son claras. No puede haber favorecimiento en el marco legal sobre el uso de una herramienta sobre otra, siempre y cuando las herramientas en cuestión cuenten con la misma validez jurídica. Las leyes serán neutrales en cuanto a la herramienta o la plataforma elegida por las partes. Entonces, esto es en la situación de que exista un marco legal, ¿verdad? Esto son ejemplos de cosas que ya suceden en otros países del mundo. Y la transparencia. La gran preocupación de muchas personas al pensar en documentos electrónicos es lo fácil. En principio, que parece falsificar una firma o editar un documento. Sin embargo, lo cierto es que las firmas electrónicas son extremadamente seguras. Aquí entramos al tema de blockchain. El blockchain sirve para esto. El blockchain sirve para que nuestros documentos queden asegurados en el entorno digital. Entonces, tenemos que entender que los documentos son digitales, no son inseguros, si nosotros sabemos utilizar de manera correcta cómo poder guardarlos. Entonces, hay herramientas para eso y el blockchain es una de ellas. Ok, entonces dice, déjenme un segundito aquí. La protección de datos personales, y eso era lo que quería que pudiéramos conversar anteriormente. Yo les dije que íbamos a hablar de esto. ¿Qué es la protección de datos personales? Bueno, los datos personales, empecemos por eso, son nuestros datos, son los datos que no queremos, que son nuestros datos y no queremos que se compartan con todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra dirección, los datos de dónde tenemos nuestras cuentas bancarias, nuestro teléfono privado, estos son datos personales. ¿Y qué es la protección de los datos personales? Entonces es la garantía o la facultad de control de la propia información frente a su tratamiento automatizado o no. Es decir, no solo aquella información albergada en sistemas de computación, sino en cualquier soporte que permita su utilización, almacenamiento, organización y acceso. Se ubica en el campo del estudio del derecho informático, del derecho de la información, de los derechos humanos y del derecho constitucional.
En algunos países la protección de datos encuentra reconocimiento constitucional como derecho humano y en otros simplemente legal. Se protege también a través del derecho a la privacidad y del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Ok, anteriormente los datos personales pues existían si nosotros los dábamos. Sin embargo, al momento de que surgieron las nuevas tecnologías, nosotros, por ejemplo, al proporcionar nuestros datos a una plataforma, si ustedes recordarán, cuando abrimos una plataforma, están los términos de la plataforma. Y así como los seguros, ¿verdad? Como los bancos, que en los contratos hay unas líneas chiquititas, chiquititas, con unas letras chiquititas, chiquititas, y decimos, ay, no, yo no voy a leer eso, o realmente pasaría horas leyéndolo. De igual manera, cuando uno abre estas plataformas, aparecen estos términos para que uno debe aprobar para poder utilizar. ¿Quién de ustedes los ha leído? ¿Quién de ustedes se ha dado el tiempo de leer estos permisos que tendríamos que dar a la plataforma? Nadie, estoy segura que nadie. ¿O habrá alguien por ahí que me diga que sí? ¿No? Bueno, pues no, la verdad es que ni siquiera yo que estoy trabajando en estos temas y que debería de hacerlo, lo hago. ¿Por qué? Porque generalmente uno está en la prisa de que me urge, le hago play y le digo que sí y empiezo a utilizarlos. Yo estoy dando mis datos personales a esta plataforma. Estoy dándole el derecho al uso de mis datos. ¿Han oído el término de que los datos personales son ahora el nuevo petróleo? Dicen. Los datos personales son el nuevo petróleo por el valor que tienen los datos personales. ¿Qué es lo que pasa? Que al tenerlos en las plataformas digitales, damos acceso a nuestros datos. Y entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, a nosotros no nos cobra Facebook, no nos cobra Instagram, no nos cobra Twitter. ¿Qué ganan ellos? ¿O quién? Esas grandes, o sea, oímos que estas grandes plataformas multimillonarias, decimos, ¿y quién les paga? Pues la publicidad. La publicidad que ellos utilizan al tener nuestra información. Entonces, ¿por qué es importante la protección de datos personales? Y aquí es donde venimos a ver que en algunos países existe ya marcos legales para la protección de datos personales. Como mencioné en algún momento anteriormente, en Guatemala tenemos la suerte de que somos de los países, porque eso no ha sido en todo el mundo, que sí tenemos una legislación que vela por el acceso a la información. Pero junto a esto debe ir amarrado también la protección de datos personales. Y esta ley no la tenemos todavía en nuestro país. No tenemos una ley que vele por la protección de datos personales en nuestro país. Es importante entonces fomentar y cabildear para que la ley de protección de datos personales exista. Sabemos que en Guatemala, por ejemplo, se venden las bases de datos que surgen, no sé, tal vez en un banco, por ejemplo. Ellos venden su base de datos a otra. ¿No les ha pasado que de repente lo llaman y le dicen, mire, es que tengo su dato y su información y le quiero vender una tarjeta de crédito, le quiero ofrecer una tarjeta de crédito? Y uno dice, pero ¿por qué me están llamando a mí? ¿A cuenta de qué? Y es por eso, porque se mercadea con nuestra información. Eso, señores, debiera ser un delito. Incluso aquí en Guatemala tenemos empresas
que venden nuestra información. No sé si les ha pasado, pero que de repente ustedes quieran, espero que no haya aquí alguien de esa empresa, no sé, pero que de repente quieran, ustedes quieren sacar un préstamo o quieren aplicar a un trabajo y usted tiene que llenar una autorización para que esta empresa dé sus datos, porque ellos venden esos datos a la empresa con la que usted está aplicando para el trabajo o al banco. Ahí tienen toda su información de dónde ha vivido, desde que, casi que qué fórmula tomaba cuando nació. Así. O sea, tienen toda su información. Esto no debiese ser legal. ¿Qué pasa? Si yo vengo y yo digo, no, lo siento mucho, yo no quiero que den la información de mi información personal, entonces simplemente no le dan el préstamo o no le dan el trabajo. Entonces, esto es algo que debe legislarse. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el gobierno abierto. El gobierno abierto es algo que también en Guatemala ya somos un país firmante de lo que es gobierno abierto. Las democracias contemporáneas suponen nuevos desafíos que van acorde al desarrollo de los estados, a la explosión tecnológica y a las nuevas demandas de sus ciudadanos. Es por esto que en el año 2011 surge una iniciativa global denominada la Alianza para el Gobierno Abierto, es OGP por sus siglas en inglés, que es Open Government Policies, creo, no recuerdo muy bien, cuyos esfuerzos han sido muy audaces respecto a la cooperación entre los gobiernos y la sociedad civil, a fin de promover la participación ciudadana, la transparencia, el acceso a la información pública y el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad. Entonces, ustedes que están en instituciones de gobierno, me imagino que sí ya han escuchado lo que es gobierno abierto. No sé si acá hay alguien que esté en el tema de gobierno abierto. ¿No? Bueno, entonces Guatemala ya es un país que ha implementado, que implementa lo que es el tema de gobierno abierto. Me parece que recién se publicó el sexto, sí, creo que es el sexto acuerdo de gobierno abierto, sexto plan, perdón, de gobierno abierto. ¿Qué pretende esto? Primero, se hace una consulta entre, supuestamente entre todas las partes interesadas, que en inglés se dice, y en el tema de Internet se dice el multi-stakeholder. ¿Qué significa esto? Todas las partes que integran el entorno de Internet. ¿Quiénes integran todo el entorno de Internet? La sociedad civil, el gobierno, la academia, la iniciativa privada, o sea, todas las partes interesadas forman parte del entorno digital. Entonces, el gobierno abierto supone que debe ser una consulta que se hace entre todas las partes interesadas para crear el Plan Nacional de Gobierno Abierto. En esto lo que se hace es que se crean algunas metas para poder alcanzar. A veces el gobierno se implementa bueno, entre todas las partes se ponen algunos objetivos, se trata que sean lo más alcanzables posibles y las instituciones de gobierno tienen representantes, todos los ministerios, y van teniendo reuniones para ir diciendo cómo van esos alcances. Por ejemplo,
todo el tema de documentos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tenga la posibilidad de abrir documentos. Yo entro a la plataforma de alguna organización y puedo entrar y puedo descargar un documento. Eso es gobierno abierto. Por supuesto, hay documentos que son de seguridad nacional que no pueden abrirse o que no pueden descargarse. O sea, también hay límites, ¿verdad? O sea, si yo quiero bajar, por ejemplo, la planilla de una institución, tengo el derecho de hacerlo porque soy, pues como ciudadano, tengo el derecho de tener esa información y puedo descargarlo. Y eso pues sabemos que sí sucede. Lo que no es posible es, por ejemplo, bajar la estrategia que esté implementando en ese momento el Estado de Guatemala para, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico. Eso no se puede bajar porque eso ya es cuestión de seguridad nacional. Ahora bien, vamos a hablar. Bueno, yo no sé si hasta el momento les he hablado de tantos temas que no sé si estamos claros hasta el momento. Igual vamos a tener un momento para preguntas, pero espero que pues hasta el momento o vayan apuntando sus dudas o vayamos, o si alguien quiere intervenir con mucho gusto, me levantan la mano y lo podemos hacer. Yo ya voy terminando con mi presentación. Entonces, las autoridades 2.0. ¿Qué son las autoridades 2.0? Era lo que les comentaba de la importancia que tiene que los servidores públicos, las personas que ocupan puestos en el aparato del Estado ya reciban este tipo de capacitaciones para entender de qué trata el entorno digital. En la actualidad, la clase política está en proceso de adaptación respecto del uso del Internet y los medios digitales. ¿Por qué? Porque generalmente somos migrantes digitales. Pero lo más importante aún es que se encuentran en un proceso de aprendizaje para comprender los reales beneficios que se pueden obtener en la gestión pública, haciendo un uso responsable en colaboración con la ciudadanía. Asimismo, en la administración pública se requieren de nuevos liderazgos capaces de entender las dimensiones de esta era digital. Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, se denominó el gobernauta latinoamericano. Entonces, se dan cuenta cómo el entorno digital incluso nos da nuevos términos que tenemos que ir aprendiendo a utilizar. Gobernauta latinoamericano. ¿A qué nos lleva este término, gobernauta? La persona que gobierna por medio del entorno digital. Y esto define a la clase emergente de gobernautas como aquellos cuyos talentos sirven de puente entre la tecnología de la información, los datos y los ciudadanos. El gobernauta será capaz de establecer un nuevo orden que no esté basado exclusivamente en el poder y en las formas de ejercer las autoridades que conocimos hasta hoy, sino en las relaciones de participación y los flujos de actividad que de forma natural surgen en redes sociales de colaboración y valor añadido que aportan las ideas de las personas, el respeto y la confianza. Aquí lo pueden encontrar en el estudio Gobernauta Latinoamericano, página 7. Entonces, como pueden ver, vamos nuevamente a la importancia que tiene que las autoridades se formen en torno a los temas del mundo digital. Y eso es lo que ustedes hacen el día de hoy. Sería muy interesante que, aparte de universidades, escuelas de derecho, como les comenté, por ejemplo, el INAP pudiera tener algunos cursos
o cuando ya los cursos para servidores públicos puedan tener ya vinculados los temas del uso de las nuevas tecnologías, porque esto es algo que, como les comentaba, tenemos que pensarlo desde, o sea, tenemos que tenerlo en nuestra mente desde, por ejemplo, el tema de formulación de nuevos proyectos, el tema de formulación de nuevas políticas públicas. Yo estoy a cargo ahorita de un proyecto que se llama Prevención de la Violencia Juvenil a través del uso de las nuevas tecnologías para el Triángulo Norte de Centroamérica. Y pudimos hacer un estudio respecto al cómo las políticas públicas de juventud tenían ya vinculado el tema de las nuevas tecnologías. Y a ver si adivinan cuál fue el resultado de este estudio. ¿Lo tenían o no incluido las políticas públicas de juventud? Y no, la verdad es que no lo tenían. Lo tenían como, por ejemplo, como herramientas. Las políticas de seguridad o de prevención de violencia, las tenían como una herramienta. O sea, cuando hablamos de tecnologías no son solo herramientas. Ya como hablamos desde el principio, es mucho más amplio que eso. Entonces venía y decía, se implementarán cámaras en las esquinas. Cuando estaba el punto de tecnologías decía, hay que implementar cámaras en las esquinas de los parques, por ejemplo. Hay que poner alarmas. Ese era el tema de tecnologías que incluían, y no es esto lo que necesitamos. Por ejemplo, tenemos que pensar, como les decía, desde la formulación de las políticas públicas, desde la formulación de proyectos, cómo las tecnologías nos pueden permitir avanzar de manera más eficiente. Eso es una manera de que podemos aprovechar las tecnologías. O sea, si yo me voy a ir pensemos en un caso así muy puntual, por ejemplo, un censo. ¿Cuál sería la diferencia si las personas que van en el censo tuvieran una tablet en donde de una vez fueran marcando los resultados y llegaran de una vez al centro de cómputo o donde guardan los resultados? Sería mucho más eficiente, ¿o no? Que la persona vaya de casa en casa con un papel en donde va con un lápiz, llena de uno en uno, y entonces así tiene que pasar por yo creo que el censo decía 14 millones y parece que quedó una brecha ahí todavía flotando. Entonces, sería mucho más eficiente. Desde ahí tenemos que pensar en el uso de las tecnologías. Entonces, ya sabemos que podemos decir, sí, pero es que en Guatemala les pueden robar las herramientas, pero muchos países lo han logrado. Entonces, ¿por qué Guatemala no? Tenemos que montarnos en este tren de la tecnología. Hablamos de legislación para los temas digitales. ¿Qué pasa? Nosotros todavía estamos releyendo y releyendo la iniciativa de ley que no pasó, pero mientras tanto, ¿qué pasa? Las tecnologías siguen avanzando. Ahorita ya no hablamos únicamente de plataformas, ya no hablamos únicamente de que Twitter, de que Facebook ya ven que ya está totalmente, y ahorita viene otra cosa que es el metaverso. ¿Y qué legislación tenemos nosotros en Guatemala para eso? No tenemos nada. Entonces, por eso es importante que se hable de la legislación. Cuando sintamos, vamos a tener ya el Internet de las cosas en nuestras casas. Ya las televisiones, por ejemplo, ya vienen con todo, los chips incluidos, los chips incluidos, en donde usted puede hacer cualquier cosa por medio de su televisión. Usted le puede hablar y dar órdenes a su televisión. Yo no sé si les pasa, pero yo a veces estoy con el teléfono y comenté de algo y de repente ya me empieza a salir a mí la publicidad. O sea, uno dice, puchica, ¿a qué hora me escuchó eso? O sea, tal vez solo uno lo sabía,
Yo recuerdo a una joven que una vez me comentaba que nunca se había sentido gorda hasta que Google se lo dijo, hasta que Facebook se lo dijo. Le digo, ¿y por qué? Porque fíjate que yo sí estaba pensando que tenía que ir al gimnasio, porque ya estaba pasadita de libras, y de repente me empezaron a salir las dietas, los tenis, los nombres de los gimnasios, la ropa de ejercicio, etcétera. Ya le empezaban a salir los anuncios, ¿verdad? Entonces dijo, Facebook fue el primero que me hizo sentir gorda. Y así es como la nueva tecnología está ya. Y nosotros tenemos que tener una legislación y la tecnología avanza mucho más rápido que lo que nosotros nos ponemos de acuerdo. Entonces sí es muy importante darle la prioridad que esto requiere. Y bueno, este es mi último tema, Sandrita. Les voy a hablar sobre lo que es la cooperación digital. No sé si quieres que hagamos aquí un alto, Sandrita, y continúo porque ya es la última parte. Pues si consultamos con los participantes si tienen alguna duda hasta el momento, si no, terminamos la temática y dejamos el espacio para preguntas posteriormente. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de la cooperación digital. En el año 2019, el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, Naciones Unidas desde hace ya muchos años está tratando todos los temas de Internet. Desde hace mucho tiempo, creo que en el año 2000 aproximadamente, surge lo que es la Cumbre Mundial del Conocimiento. Desde ahí se empieza a ver lo que las nuevas tecnologías pueden ir avanzando. Y empieza la preocupación de Naciones Unidas de ver de qué manera se podía controlar esta nueva red que es el Internet. Porque recordemos que el Internet no es una red, es una red de redes. Son muchísimas redes las que hay en el Internet. Entonces, a partir de entonces surge lo que es la cumbre del WSIS, que es la Cumbre Mundial de la Información, y ahí ya surge el tema de Internet. Posteriormente, ya al ver que esto se va volviendo mucho más grande, surge entonces lo que es la gobernanza de Internet. La gobernanza de Internet no es que alguien gobierne al Internet. La gobernanza de Internet es cómo se puede ir mediando para que el Internet sea un entorno eficiente y seguro. Entonces surgen lo que son los foros mundiales de gobernanza de Internet. A partir de entonces, todos los años se realiza el foro de gobernanza de Internet en diferentes países del mundo. Creo que este año es en África, pero ha sido en Ginebra, ha sido en Brasil, fue en México, voy en Costa Rica, no, en Costa Rica no. Bueno, pero ya en muchísimos países del mundo ha sido el foro de gobernanza de Internet. Y este es un espacio para ir a debatir los temas relacionados al Internet. No es un espacio educativo, sino más de debate. En Guatemala, bueno, y a partir de entonces también surgen lo que son los foros regionales. Está el foro latinoamericano de gobernanza de Internet, que acaba de ser hace una semana más o menos. Es el IGF-LAC, que es de Latinoamérica y Caribe. Y tenemos también, en Guatemala se realiza el Foro Nacional de Gobernanza de Internet. Ya van 6 o 7 años que se realiza en el país. Los invito a que busquen en Facebook, está la página de IGF Guatemala,
Y esto lo organiza un comité en donde se invita a muchas organizaciones a participar, y lo que se pretende es discutir cómo está la situación del entorno digital en el país. ¿Qué se hace con esto? Todos los resultados que se recaban se envían al Foro de Gobernanza de Internet Mundial. Entonces somos de los pocos países que realizan esto. ISOC, que es la Internet Society, es la organización que está a cargo de mantener este comité, y con mucho gusto también pueden entrar a ISOC Guatemala, se dice ISOC Guatemala, que es Internet Society, y también pueden inscribirse si les gusta este tema del entorno digital. Y pues desde entonces es que el sistema de Naciones Unidas se preocupa por todo lo que es el tema digital. En el año 2019, el secretario general, preocupado al ver que la situación del entorno digital era cada vez influye más cada vez en la población, convoca a un panel de alto nivel para la cooperación digital, en donde participan personas de muy alto perfil. Por ejemplo, está Bill Gates, Belinda Gates, que ya no es Gates, pero no sé su apellido. Participa el dueño de Aladdin, de Alibaba.com, disculpen. Y así muchísimas personas de alto nivel del entorno digital. Y como resultado surgen una hoja de ruta que el secretario general lanza precisamente a los pocos meses de que surgiera la pandemia. Increíblemente, toda esta convocatoria y este trabajo se hizo antes de que de que surgiera la pandemia, y el secretario general durante la pandemia se percata de la importancia mayor que tiene y la importancia de acelerar que saliera esta ruta de cooperación digital. Entonces, en esta hoja de ruta surgen los siguientes temas. Uno, que la economía y la sociedad, debe haber una economía y sociedad digital inclusiva, conectividad mundial, bienes públicos digitales e inclusión digital. Dos, la capacidad humana e institucional, creación de capacidades digitales. Tres, los derechos humanos y la acción humana, los derechos humanos digitales y la inteligencia artificial. Esto es, como lo que les conversé anteriormente, la importancia que tiene que el entorno digital también proteja nuestros derechos humanos. Confianza, seguridad y estabilidad. Que exista confianza y seguridad en los entornos digitales. Por ejemplo, como les decía yo, la protección de datos personales. Y, por último, la cooperación digital mundial. ¿Qué significa esto? Que existan acuerdos de cooperación, por ejemplo, para reducir las brechas digitales. En Guatemala tenemos brechas digitales muy amplias, como les decía, tenemos brechas digitales en cuanto al uso de las mujeres en el Internet. Tenemos brechas digitales en cuanto al uso del Internet para mujeres indígenas. Es enorme la brecha digital existente en ese tema. Existe la brecha digital por falta de conectividad en el país. A veces con una topografía tan difícil como la que tenemos en Guatemala, es difícil que las personas puedan, que las empresas lleven la conectividad, porque a veces el retorno de inversión no es atractivo para ellos. Porque, o sea, llevar la conectividad a una aldea muy lejana en Guatemala, para ellos no es atractivo económicamente, porque no van a recibir el retorno de inversión que ellos requieren.
Entonces, estas serían las 5 bases que el panel de alto nivel sobre cooperación digital fue creado recientemente por el secretario general de Naciones Unidas. Yo, como personal de UNESCO, trabajo ya en la formación del Comité Nacional de Cooperación Digital o el grupo de trabajo, perdón, del Sistema de Naciones Unidas, en donde varias organizaciones, de Naciones Unidas, agencias o fondos, nos estamos uniendo para poder darle continuidad a los temas de la hoja de ruta. Entonces, voy a terminar con esta frase que dijo el señor Lenny Montiel, secretario de Asuntos Económicos de Naciones Unidas. Dice, en el pasado decíamos que la gente estaba alfabetizada si sabía leer. Hoy en día tenemos que reconocer que saber leer no es suficiente. Hay que saber leer y además hay que saber usar el Internet si queremos mantener ciudadanos activos y capaces de ser la base de economías dinámicas, productoras de bienestar. Entonces, yo con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Y como pueden ver, ahora si no sabemos utilizar las nuevas tecnologías, también puede ser que seamos analfabetas digitales, ¿verdad? Entonces tenemos que crear ciudadanos y alfabetizar en el entorno digital. Entonces, yo con eso termino, Sandrita. No sé si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Aquí estamos, o podemos conversar de cualquier duda que tengan. Sí, buenos días, licenciada Montserrat. Tengo una duda. La firma digital es un tema un poco polémico en el ambiente jurídico. Yo como abogado me he topado en audiencias donde el Ministerio Público pretende presentar un documento de investigación, digamos, es una investigación que ha realizado el Departamento de Criminalística, por ejemplo, del MP, y han querido que que no me oponga porque solo lleva una firma que yo he rebatido que no es digital, porque lo que es una fotocopia de firma, una rúbrica, pero fotocopiada. Y sí, ha tenido el descaro el fiscal de indicar al juez que esa es una firma digital y yo me he opuesto, aún sin tener los conocimientos sólidos, pero yo entiendo que una firma digital es un código numérico, no sé si me estoy expresando bien. Así pero es un código numérico que debe de ir siempre acompañado de un código QR o puede ser únicamente el código numérico. ¿Y cómo se podría verificar si no tiene el QR la autenticidad de esa firma digital? Muchas gracias. Ok, perdone, solo si se identifica de qué institución, licenciada. Sí, licenciada Montserrat, soy abogado defensor público del Instituto de la Defensa Pública Penal. Excelente, bueno, pues usted está cabal en el tema. Mire, la verdad es que como le decía, yo no soy abogada, ¿verdad? No soy abogada, no tengo como que mayor conocimiento del tema. Sin embargo, lo que sí sé es que la firma digital debe ir validada por una institución y debe llevar el código QR. No es nada más que se aparezca alguien y que le aparezca con una firmita, como dice usted, fotocopiada o escaneada. No, eso no debería de tener la autenticidad que están diciendo que tiene. Para que la firma sea legal, tiene que tener un respaldo. Tengo entendido que, como ustedes saben, todavía existe aquella institución que se llama Guatel, no sé si se recuerdan de ella. Y creo que Guatel es quien está buscando en este momento ser la institución que pueda verificar las firmas, la firma digital en Guatemala.
esto es lo que les digo yo, que por eso es que necesitamos que haya un marco legal, porque si no se presta a estas situaciones que usted comenta. Y no es nomás así de que se aparezcan con una firma y digan, esta es la firma digital y tiene que ser aceptada. No puede ser, ¿verdad? Porque tenemos que tener un respaldo legal que la garantice. Bueno, muchas no sé gracias, si... perdón. Y el blockchain, tal vez usted podría ampliar sobre, yo nunca había escuchado el término de blockchain, creo que usted dijo que es el nombre de donde se guardan los documentos para su Sí, el seguridad. blockchain es esta garantía, por ejemplo, que se hace con el código QR. O sea, son herramientas para guardarlas y garantizarlas, el blockchain. Sí, es esto que usted menciona del código QR o del código numeral, ¿verdad? Sí es bastante interesante. Yo no soy experta en blockchain. También, mire, yo la verdad es que soy experta en temas de derechos humanos, en el tema de Internet, ¿verdad? Pero pues estas son asuntos más legales a los que yo tampoco me quisiera atrever a profundizar porque no soy experta. Entonces, por eso yo solo les doy como algo a grandes rasgos de lo que me solicitaron que diera el día de hoy. Pero como le digo, la firma electrónica no es únicamente como esta persona que le aparece con una hoja escaneada y le diga, mire, es que es electrónica porque le escaneé. No, no puede ser, ¿verdad? No le sirve esto como una prueba, no podría ser ilegal. Dígame, licenciado Samayoa. No se le oye, disculpe. Vemos para mientras se conecta el licenciado Samayoa. Buen día a todos. Hoy sí me escuchan. Hoy sí le escuchamos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Edgar Samayoa, soy magíster de Administración Pública. Trabajo en el Congreso de la República. Tal vez voy a regresar un poquito al inicio de su presentación que me parece muy buena. Felicidades, me ha aclarado muchas cosas pues que no sabía. Y estoy totalmente de acuerdo con usted en que los niños tengan acceso a la información, pero debemos definir, en Guatemala no sé quién es el que filtra, avala o fiscaliza la información a la cual los menores tienen acceso, porque a través de un VPN se puede conectar a cualquier servidor del mundo y poder tener cualquier tipo de información que a veces a los padres de familia se nos escapa de las manos estar en ese control, ¿verdad? Igual muchas personas a través de servidores pueden acceder a la información delicada que pueda haber, por ejemplo, en la administración pública, tener acceso a archivos que como usted mencionó en algún momento, no tendrían que ser de acceso público, ¿verdad? Por lo delicado del tema, ¿verdad? Entonces sí me gustaría ver qué controles tiene el país. Y aparte, como un comentario personal, yo soy de la idea de que a los niños no todo tiene que ser tecnología, sino que tiene que ir de la mano con la vieja enseñanza. Porque, por ejemplo, nosotros que ya tenemos cierta edad, yo soy del 77, ya tengo mis años que me ha tocado adaptarme pues a la tecnología. Por ejemplo, yo pongo el Waze y de repente se me va la señal y digo, ¿y ahora para dónde agarro? Cuando antes de que existieran esas plataformas, uno sabía llegar al punto, se sabía las direcciones, sabía qué rutas tomar. Entonces, yo siento que esa es la contraparte también de depender siempre solo de la tecnología. Muchas gracias y mucho gusto a todos. Gracias, licenciado. Mire, primero que todo, no existe un ente en el país que regule, ¿verdad? La información que los niños tienen acceso. Es más, no existe un ente en ningún lugar que yo conozca que regule, porque entonces eso sería como atentar en el derecho del acceso a la información. Ahí, lo que nosotros cuando hablamos sobre el tema de protección a la niñez y adolescencia, porque ese es un tema muy, muy importante, y de hecho con la SBET lo trabajamos mucho, ahí sí es responsabilidad del padre, de la madre, del maestro o del tutor del niño. Debe haber un balance, licenciado,
La verdad es que debe haber un balance, porque como usted bien dice, a nosotros que no nacimos con la tecnología, porque somos bastante contemporáneos, yo todavía me recuerdo de mi primer número de teléfono, el teléfono de mi casa, todavía me recuerdo, pero pregúnteme el teléfono de alguno de mis hijos, no me lo sé. ¿Por qué? Porque uno ya solo marca y que pierde el teléfono y perdió el mundo entero, ¿verdad? Entonces sí debe existir, yo en lo personal, esto es una cosa personal, creo que debe existir un balance. Con los niños, como le decía, hay varias corrientes, los que dicen que hasta cierta edad hay que dárselo, la tecnología, y los que dicen que hay que enseñarles a utilizarlo de manera responsable. Yo soy de pensar que hay que enseñarles a utilizarla de manera responsable. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que la tecnología es la niñera. Yo he visto niños que, como les comenté, que a 1 o 2 años están en el teléfono, lo utilizan de una manera increíble, pero le quitan el teléfono y hacen unos berrinches, como que les quitaron, pero la vida. Entonces, no, los niños también tienen que jugar, tienen que aprender a convivir, tienen que aprender a compartir. No podemos perder ese comportamiento social que debemos tener. Y, por ejemplo, lo vimos ahora porque así como hay muchos beneficios, también hay retos, ¿verdad? Pero recordemos que también en la vida es así. O sea, la vida también nos presenta retos. Vimos a los niños que únicamente durante 2 años estuvieron sentados frente a una pantalla recibiendo clases. ¿Qué pasó entonces? Los niños perdieron la habilidad de relacionarse. Los niños les costó muchísimo aprender a relacionarse nuevamente en sus aulas, con sus compañeros, no podían compartir, les daba miedo ir al colegio. Entonces todo es un balance, como todo en la vida. Entonces yo sí considero que es importante ir dándole ese balance a los niños que necesitan. ¿Cuánto tiempo o cómo regulárselo? Los papás, los padres de familia, tienen que regularles. O sea, los niños, por ejemplo, yo tengo 3 adolescentes adultos casi, pasan en el teléfono. ¿Y qué pasa? Entonces ya ni siquiera platican. Entonces hay que decirles, dejen el teléfono a la hora de comer, se dejan los teléfonos para poder conversar. Si no, solo vemos a un montón de entes, porque ni siquiera parecen personas, parecen zombies, con el teléfono así, que no comparten con los demás. Ahora bien, licenciado, aprovechando que usted está en el Congreso de la República, les solicitamos que sea un tema que se pueda considerar con una gran importancia, porque esto sí es muy importante que exista este marco legal. Yo seguramente hay alguien más acá del Congreso, entonces les dejamos esa espinita ahí para que, y en lo que podamos colaborar, también estamos ahí para poder apoyarles. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quería leer acá porque nos pusieron 2 comentarios interesantes. Yo les decía que yo no soy abogado, pero dice, el licenciado Mayen, una firma digital tiene que ser validada por un ente especializado que presta este servicio y que garantiza que no puede ser alterada. Me imagino que eso es lo que quiere hacer Guatel, porque precisamente me estaban diciendo que están buscando poder ver los temas de firma digital. Y el licenciado Chávez nos dice, si es una firma digital, la que habla es una firma digital avanzada. No es necesario el código QR. ¿Ok? Entonces, aquí nos menciona que no es necesario el código QR. Tal vez si nos puede compartir, licenciado, cómo es que esta firma es validada. Bueno, ¿qué tal? Le saluda Luis Chávez. Licenciado, mucho gusto. Luis Chávez únicamente. Ok. Era con respecto al tema que estaba hablando creo que uno de los abogados, que decía de que
le habían mandado un documento con una firma impresa, escaneada. Pues obviamente, legalmente no sé cuál es el actuar de esto, pero sí se toma como una firma digital. Ahora la que usted hablaba es una firma digital avanzada. Esta no necesita QR porque, como decía creo que el Lic Mayen, esta tiene que ser validada por una entidad que dé la correspondencia, que diga que esa firma sí es legal y pertenece a la persona que está ahí. Y por eso coloqué que no es necesario que tenga código QR. Normalmente el código QR se le coloca para hacer esta validación que hacen estas empresas. Y creo que Guatel no es la que está buscando lo de la firma electrónica avanzada, sino que creo que ya desde hace muchos años lo está implementando. ¡Ay, Dios! El Ministerio de Economía, si no estoy mal. No sé, pero ahí en la Cámara de Industria creo que está la sede de ellos, y ellos vienen con este tema de la firma digital, con la firma digital y sobre todo con la firma digital avanzada, que esa es la que ya se verifica. Eso es lo que quería dar a entender en ese mensaje. Muchísimas gracias, Luis, muy amable. Entonces, bueno, esto nos quedó mucho más aclarado. El Ministerio de Economía y en la Cámara de Industrias, que ven el tema entonces de firma digital. Entonces, pues qué bueno saberlo. Yo creo que esto nos aclara, le agradecemos mucho, licenciado. Y bueno, también aquí nos mencionan que los padres o encargados, a través de los controles parentales que brindan los diferentes proveedores, ya sea de internet o de sistemas operativos. Así es. Existe una variedad enorme de controles parentales, ¿verdad? Todas las plataformas lo tienen, hay pagados, hay gratis, que lo podemos poner en los teléfonos o en las computadoras para evitar que los niños vean ciertos contenidos. Ahora bien, los niños ahora le juegan a uno la vuelta, eso sí, pero por lo menos tener esas herramientas para evitar que vean contenidos que no son apropiados para sus edades, ¿verdad? Porque, o sea, a veces hasta sin querer, puede ser que tecleen alguna palabra y les salgan imágenes que no son apropiadas para su edad. Con los niños es un trabajo muy, muy fuerte que uno debe tener desde la casa. Cuando puedan ponerlos en seminarios a aprender de los temas, también los invito a que lo puedan hacer. Nosotros también en la UNESCO apoyamos estos temas porque sí es muy delicado lo que puedan, o sea, son niños, a veces pueden haber personas malintencionadas del otro lado, lo hemos visto desde el SBET, lo hemos visto desde el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría de Derechos Humanos, o sea, sí hemos visto casos en donde a través de las redes sociales las jovencitas o los jovencitos, porque por igual hay que cuidarlos, son contactados por personas con malas intenciones. Así que esto también nos daría para un taller completo, pero sí existen maneras de poder controlar y ayudar a que los niños estén fuera de peligro. No sé si alguien más tiene alguna duda. Aquí nos comenta Pedro Pablo García que la SAT utiliza firmas electrónicas en las facturas. Sí, es cierto. Ahora que ya son facturas digitales. Pero no sé, me gustaría oír qué les pareció, si la charla del día de hoy
Si tienen alguna otra duda, algún otro comentario, aquí estamos todavía con tiempo. Creo que todo les quedó muy claro o abordé tantos temas que no entendieron nada, una de dos. Bueno, entonces, Sandrita, yo daría por finalizado la conversación del día de hoy. No sé si tú tienes algún comentario para hacer. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Realmente pues estamos muy agradecidos. Hemos tenido muy buena participación, más de 180 participantes, ¿verdad? Eso pues manifiesta el interés de poder conocer sobre el tema de ciberdelitos y ciberseguridad, que es un tema pues que como migrantes tecnológicos debemos de actualizarnos, ya que pues día a día esto evoluciona y nosotros como servidores y servidoras públicas debemos de tener a la vanguardia esta información y poder pues ir fortaleciéndonos y ser ejes multiplicadores, ¿verdad? No que únicamente quede este tema acá, sino que también lo puedan compartir en cada una de las instituciones que ustedes representan el día de hoy y poder ir sumando esos aliados estratégicos para que el tema de ciberseguridad en nuestra niñez que afecta y que aqueja tanto los temas de producción, comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad a través de las redes sociales, pues debemos de trabajarlo unidos e ir fortaleciendo esta información. Licenciada Montserrat, pues muchísimas gracias. Sabemos de que son varios temas los que se han venido trabajando y se han dado a conocer. Y derivado a ello, pues esto es el inicio de muchos más diplomados que vamos a poder trabajar en conjunto y en coordinación con el Instituto Nacional de Seguridad Estratégica, ¿verdad? Entonces, para que ustedes también lo tomen en cuenta y que participen, ¿verdad? Como bien lo dijo la licenciada, o todo quedó muy claro o todo quedó medio, que no participan, ¿verdad? Sí, los exhortamos a que participen, a que interactúen, porque es muy difícil estar de este lado de la pantalla y no saber si realmente el mensaje llegó o no llegó, ¿verdad? Entonces, sí, de esa forma, pues motivarlos a que su participación sea interactiva. Nos quedan pues ya varios módulos de trabajo. Ya el día de hoy contamos con el 4º módulo, ¿verdad? El día de mañana. Entonces, estar ustedes pendientes de poder ir conociendo y trabajando, porque también es el tema de asistencia, ¿verdad? Que contarán con su diploma únicamente las personas que también lleven el tema asincrónico y vayan pasando estos niveles y módulos en la plataforma de SBET. Así que, licenciada Montserrat, pues acá veo muy buenos comentarios, agradecerle por el tema, ¿verdad? Nos dicen acá que los diversos temas abordados hoy sería bueno seguirlos promoviendo y seguir aprendiendo sobre ellos y que conozcamos y estemos empezando a hacerlos, pero es muy nutritivo. Sí, yo sé que pues son pinceladas, son información que se les da, pero que quede la espinita para que ustedes también se manifieste ese interés por continuar aprendiendo, ¿verdad? Excelentes los temas, lamentablemente son temas muy grandes que no se pueden abordar a profundidad o a fondo por el tiempo. Pero es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que ustedes, aunque sean unos minutos, pues sean esos minutos de aprendizaje y que también les puedan ustedes continuar con las lecturas y demás en la plataforma de SBET. Así que pues todos, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana nuevamente. No quiero que se desconecten, ya que pues está la licenciada Sandy Polanco, quien va a aclarar algunas dudas en relación a la plataforma y demás, para que ustedes también vayan conociendo y de esa forma pues ya vayan aplicándose también en la plataforma. Licenciada Montserrat, siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias desde UNESCO, ¿verdad? Ha sido pues un aliado muy estratégico y muy comprometido para la prevención, para la información, para la sensibilización, que hemos tenido pues diferentes jornadas, tarde, mañana, noche, y la licenciada Montserrat siempre ha estado pues dispuesta a apoyarnos. Así que muchísimas gracias y los dejo con el uso de la palabra a la licenciada Sandy Polanco para que ustedes puedan aclarar todas las dudas relacionadas con la plataforma de SBET.
Así que me imagino que acá sí van a haber muchas, así que estamos siempre a la orden y nos vemos el día de mañana nuevamente. Bueno, en relación a la plataforma del FED, hemos podido recibir a través del chat múltiples preguntas en relación a cómo utilizarla. El día de ayer se les compartió un manual o un tutorial de los pasos a seguir para poder hacer uso de la misma. No sé si todavía con relación a este tema hay alguna duda, alguna pregunta que yo pueda resolverles en este momento. O si fue útil el tutorial para que pudieran ingresar. Me va levantando su manita quien desee hacer alguna pregunta. Bueno, veo que ya todos pudieron accesar a la plataforma. Bueno, sí veo una manita acá de Susana Castillo. ¿La escuchamos, licenciada? ¿La escuchamos, licenciada Susana Castillo? Ok. Veo que me escribió a través del chat indicando de que no ha podido realizar los cuestionarios de la semana pasada. Bueno, les comento, hubieron diversas situaciones con el tema de la plataforma y derivado de esto, pues se le solicitó al ingeniero que administra toda la plataforma del web poder habilitar unos días más los cuestionarios, los videos, ¿verdad? Que se han cargado en estos dos primeros módulos que se han ido desarrollando para que lo puedan realizar. Desde el día de ayer ya está habilitado nuevamente el módulo 1, el módulo 2. Ahí podrán ingresar a través de su usuario y contraseña y tienen disponible hasta el día sábado 5 de noviembre a las 12 de la noche para poder realizarlos. Ahí pueden ver tanto las lecturas, como les indiqué, los documentos que se han colocado solo son para lectura y como complemento a la temática. Ahora bien, es el tema que se desarrolla en la reunión Zoom, el que les dará las respuestas para poder atender cada uno de los cuestionarios. Entonces, si no tuvieron oportunidad por algún tema laboral de poder estar presentes en el desarrollo de la reunión de este momento, podrán observarlo posteriormente en la plataforma, el video completo, para que puedan conocer la temática y luego dar respuesta al cuestionario que se encuentra en cada uno de los módulos. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. El licenciado Ricardo Figueroa. Muchas gracias, licenciada. Perdone, ¿dijo hasta cuándo dijo que iban a estar las plataformas? ¿Hasta el 5 de noviembre? ¿Dijo? Así es el sábado 5 de noviembre. Así Durante es, hasta las ese 24 día va a horas. estar habilitado. Hasta las 12 de la medianoche. Bueno, muchas gracias. Así es. Vamos a ver si tenemos otra pregunta en el chat. Y nos indican acá que cada vez que ingresan a la plataforma les pide un apartado de registrarse. Sí, en efecto, eso van a tener que ingresar su usuario y contraseña cada vez que ustedes ingresen a la plataforma. No sé si ya todos pudieron observar también que cuando ahorita que están ingresando a la plataforma les da una opción para poder presentarse. Hay un espacio donde ustedes deberán presentarse, indicar en dónde laboran. Aparte de eso, colocar una fotografía de cada uno. Ya está habilitado esto en la plataforma para que también puedan buscarlo y interactuar con sus compañeros de curso. No sé si ya lo pudieron observar.
Excelente. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad para poder cargar esta información? Porque también es importante que si han habido fallos técnicos, nos puedan indicar para poderle informar al ingeniero a cargo de la plataforma. Ok. Bueno, entonces ya no tenemos otras preguntas. Creo que ya hemos podido avanzar en relación a los inconvenientes que tuvimos con los primeros dos módulos. En el transcurso del día estaremos colocando ya la información al módulo 3 para que puedan estar pendientes para el desarrollo del mismo y nos vemos el día de mañana en el cuarto módulo. Gracias a cada uno por su asistencia. Buen día a todos. Buen día para todos. Buen día a todos. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Adiós. Buen día. Gracias. Buen día. Buen día. Feliz día.